¡Miércoles! Daddy, another air gun. Which one is this one? This is the new FX Crown 007 one. Do you like it? Yes. It's a wonderful one. Bueno, pues aquí estamos con la nueva FX Crown 007 y las grandes novedades que trae esta carabina son el rail Picatinny en la parte superior. Ya no viene con rail de 11 milímetros, sino viene con un rail Picatinny de 22 milímetros, que bueno, permite unas monturas que tal vez el apriete sea un poquito más fuerte, puesto que entre rail y rail hay unas ranuras que ahí permite que se ancle mucho mejor la montura, digamos, ¿no? La carabina tiene una longitud total de 1,27 m. El gran cambio que tiene también es que monta el cañón ligero, y el cañón ligero ya no viene con el cañón telescópico como el modelo anterior, sino que es un moderador fijo que se puede cambiar, se puede montar cualquier moderador que venga con rosca de media UNF, si es del calibre de nuestra carabina. Y la gran novedad es lo que nos encontramos dentro del cañón, digamos, cuando aflojamos el forro de aluminio, pues nos encontramos con esto, que es un liner de FX, el liner superior. Y la gran diferencia que tiene con el liner anterior es que no trae choques, y al no traer choques nos permite tirar tanto balines como slugs. De estos liners superior hay dos modelos. Está el superior, como es este, simplemente, y el superior pesado. Y la diferencia simplemente es el paso de rosca o el paso de estría que tiene el liner. ¿Y por qué se diferencia? Porque a mayor peso de la munición se necesita un menor paso de estría. Con lo cual, si vas a tirar slugs livianos o balines livianos, este cañón va perfecto. Ya no hace falta cambiar el liner para tirar slugs. Y si vas a tirar balines pesados o slugs pesados, sí es necesario o recomendable, no necesario, recomendable el cambiar el liner por un liner superior pesado, que te va a dar un rendimiento mucho mayor en tu carabina. La carabina pesa 3,20 gramos, con el visor, que es este visor, por ejemplo, es un FX de 6 a 18 x 44, pesa 860 gramos, con lo cual este conjuntito pues se queda pesando 3 kilos 880 gramos. Un peso para los que nos gustan las carabinas tradicionales, que está bien. Y la verdad que la carabina con esta culata Thunderbolt es preciosa, preciosa. Tiene un encare muy bueno, y a mí de las carabinas de FX es una también de las que más me gusta, la FX Crown. Bueno, pues vamos a pasar al campo, a hacer unos tiritos, a ver qué tal agrupa y cómo se comporta. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a ver cómo tira esta niña bonita, la 007 FX Crown. Y más que hacer una agrupación, que esto va a depender mucho de si somos buenos tiradores, somos malos tiradores, del tiempo, del viento y todo eso, vamos a intentar conseguir un reto. Y va a ser el reto de partir un naipe a la mitad, intentar con un tiro seccionarlo completamente de lado a lado. Esta prueba la vamos a intentar hacer a unos 55-60 metros, la verdad que no he medido todavía la distancia. Estamos hablando de que la niña bonita esta es calibre 5,5, y además tenemos una novedad, y es que yo se las presenté con el visor de FX, el 618 x 44. ¡Quieta! El visor 618 x 44 de FX, pero es que me ha llegado el nuevo Element,
el visor Element que comercializa FX. Y la verdad que me muero de ganas de probarlo, me muero de ganas de montárselo a esta carabina y de ver qué tal va con la carabina y el visor. Este visor es un 525 x 56 con tubo de 34 en primer plano focal, con lo cual la luminosidad tiene que ser exquisita, las ampliaciones hasta 25 aumentos, si es un visor bueno que no distorsiona en los 25 aumentos, es más que suficiente. Y vamos a intentar también montar el side shoot para poder grabar los tiros, que creo que va a ser mucho más ameno el ver los tiros interiormente. Con lo cual vamos a proceder a hacer un poquito un unboxing del visor, para enseñárselo. Vamos a poner, esta es que es muy bonita, esta culata en azul, es una carabina preciosa. Bueno, como habréis podido ver, el silenciador hay que desmontarlo, no cabe con el silenciador puesto en la caja. La verdad que es un poquito larga en ese sentido, pero bueno, si queremos tener un cañón de 600 milímetros con silenciador, pues hay que desmontárselo, que no cuesta nada, ¿no? Bien, vamos a sacar el soportito de aquí, que lo vamos a poner aquí momentáneamente para que no se nos caiga. Aquí está, estupendo. Bueno, Element. El modelo es el Titan. Element Optics tiene tres visores principalmente, que son el Helix en la gama más baja, en segundo plano focal. Después tiene el Titan, que es primer plano focal, y después pasamos a un visor un poquito, ya incluso podríamos decir para rifles de caza, que es el Nexus, que es en segundo plano focal también. Bueno, pues la caja la abrimos. La verdad que ya solo el tacto de la caja nos indica que va a ser un visor de muy buena calidad. Viene con su pañito anti-humedad, dos llaves Allen, que me supongo que serán para regular las torretas, casi seguro, una pegatina de Element Optics, el manual. Por lo que he podido leer, el manual está muy completo. Este visor es en miliradianes, cosa importante, hay poquitos visores en el mercado en miliradianes, que tal vez para los que usamos el sistema métrico decimal nos es más fácil de entender. Cosas interesantes son pues las explicaciones que trae sobre la retícula, ¿no? Le pondremos una sobreimpresión que va a quedar más claro que esto. Y la verdad que por lo que he podido leer, las explicaciones de las distancias de los MOA, o sea, perdón, no de los MOA, sino de los clics en miliradianas, pues es muy práctica y nos va a ayudar a comprender más aún el uso y funcionamiento de los visores, ¿no? Para darle un gran aprovechamiento al mismo. Bueno, pues tenemos el visor. Viene su bolsa de plástico. La verdad que ya nada más tocarlo y a través del plástico ya se nota la calidad, se puede percibir la calidad del mismo. Y el tubo de 34 es vamos, enorme. Una claridad tremenda. Viene con un, vamos a decir, perillita que se conecta aquí y que nos va a ayudar a las ampliaciones, a ampliar, reducir, cosa muy práctica. Después se la montamos. Vienes con tapas rápidas. Aparte del este de goma, viene con sus dos tapas rápidas, tanto delantera como trasera, que es interesante. Muy fácil porque lo podemos tener cubierto y siempre se quita, y aparte que nos permite en la tapa, en la parte de la tapa, pues poner reseñas de medidas, distancias, y también viene un parasol para ampliar el tubo, que nos sirve de parasol. Bueno, pues lo montamos y continuamos.
vamos a montar el visor, con lo cual, como ya tenemos montado unas monturas no limits en este visor, vamos a aprovechar las bases para no estarlas moviendo del Picatinny, que en este caso, aunque es lo mismo aflojar un tornillo, que este tornillo es lo mismo, pero bueno, si lo aflojamos de aquí, estamos pues trabajando menos sobre el Picatinny, que pues se pueden marcar al quitar y poner monturas, ¿no? Y realmente, como es lo mismo, porque son las monturas, la parte baja son idénticas, pues prefiero sacarlas de aquí. Sale así. Y ahora las monturas nuevas, pues lo mismo, las aflojamos. Y una vez que la tenemos ya, la ponemos aquí. Y no lo vamos a apretar del todo, simplemente presentarla. Procedemos con la segunda montura. Aflojamos. Además, como ya las tenía ajustadas a mi ojo, ya sé que más o menos, pues a esta distancia, me irá bien este visor también. Con lo cual lo colgamos así. Y ya casi seguro que lo voy a tener a la distancia de mi ojo. Perfecto. Perfectamente. Bien, para regular el visor, o sea, para ajustar el visor, yo recomiendo tener dos, o como yo lo hago, me gusta, es tener dos niveles pequeñitos. Uno lo pongo sobre el raíl Picatinny y otro lo pongo sobre una parte plana, que puede ser la torreta. Entonces, regulamos primeramente el de la carabina, y cuando ya tenemos el de la carabina, regulamos el del visor. Y aquí básicamente ya queda perfectamente alineado, con los dos niveles el visor. Bien, una vez tenemos ya alineado el visor, solo nos queda pues apretarlo. Bien, ya tenemos el visor montado. Y ahora yo quería explicarles, estos son unas monturas no limit que nos permiten pues el ganar una inclinación, también nos permiten pues subir el visor completo sin ganar inclinación, simplemente para librar el espacio del cargador. Pero una de las cosas importantes de esta montura es simplemente se puede apretar un poquito de delante simplemente para que nos permita su regulación, ¿no? Y no quede muy suave, así. Y aguantar. Y entonces podemos ganar muchos clics y trabajar con el centro del visor. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros conseguimos regular la carabina a 100 metros, tener el centro en el mismo centro del visor, es donde la lente es muchísimo más clara. Aunque estas lentes van muy bien, en el centro es muchísimo más clara. Si le damos 20 clics hacia abajo o 20 clics hacia arriba, para poder conseguir un punto de impacto a 100 metros, ya no estamos trabajando con el centro del visor. Estamos trabajando pues 20 clics abajo, o en este caso casi siempre va a ser abajo, más que 20 clics arriba.
Entonces, ¿cómo se consigue regular eso? Pues muy fácil, simplemente mirando y llevando el visor al centro en los 100 metros el punto de impacto. Dependiendo la curva, la caída que tiene el proyectil, pues vemos dónde tiene la caída y podemos llevarlo ahí. Y después ya darle un ajuste fino con la torreta, tanto de altura como la torreta de deriva. Pero ¿qué era lo que yo les quería explicar? Que estas monturas vienen con un pequeño truquito. Y es que en la parte del otro lado, con una llave Allen, de 1,5, ustedes pueden regular la altura a la cual quieren dejar la torreta. Y esto es un tema muy importante, porque casi digamos que da una aproximación milimétrica, o centesimétrica, más que milimétrica. Ya no hay que estar jugando con la mano arriba abajo, sino que con la llavita pues se lleva al punto que uno quiere de altura, digamos. Bien, ya tenemos montado nuestro supervisor Element Optics, el Titan 525 x 56 con tubo de 34, y lo que vamos a hacer ahora es montar el SideShoot para, con el teléfono, pues grabar a través del visor, que yo creo que va a ser una forma bastante más didáctica de poder explicar la graduación del visor, la óptica, la retícula, perdón, que tiene el visor, y cómo poder regular el visor y los tiros y dónde van a dar los tiros, y el reto de hoy de partir el naipe al centro. O sea que me pongo con el montaje de esto. Es relativamente sencillo. El SideShoot, yo lo que recomiendo es desmontarlo del central. Para esto hace falta un destornillador de estrella. Un destornillador de estrella. Y sacamos estos 3 tornillitos de rosca chapa. Esto solo hay que hacerlo la primera vez para regularlo con el teléfono, que yo creo que es la forma más rápida y más sencilla de centrar el teléfono en el soporte del SideShoot. Entonces, bueno, tenemos una parte, que es esta, que es la que va al visor. Esto se afloja del soporte. Aquí tenemos que eliminar la tapa trasera y básicamente esto va aquí. Entonces tenemos que encontrar el soportito aquí. Bueno, no hace falta apretarlo del todo porque después habrá que regularlo. Más bien hay que dejarlo sueltito, flojo. Bien, esto básicamente va a ir así. Bien. Y después hay que regular aquí la inclinación para ver la imagen, pero todo esto vamos a intentar verlo a través de la imagen. Bueno, lo que le comenté, esto lo hemos soltado de aquí con estos 3 tornillos, porque para regular el teléfono, sí es verdad que es mucho más fácil el centrar el teléfono en el huequito de visión, digamos, que es este aquí. Tenemos el teléfono. Entonces el teléfono hay que colocarlo, y lo más fácil para llevarlo al sitio, tenemos que llevar la cámara al centro de este hueco, pues es hacerlo de esta manera, regulando. Aquí se va poniendo en su sitio. Y
lo que nos interesa es dejarlo lo más centrado posible el teléfono aquí. Que no quiere decir que después no haya que darle un regulado fino, pero bueno, aquí ya lo tenemos bastante centrado, ¿eh? Esta pieza viene, y ahora es ponerlo aquí. Para ponerlo aquí tenemos que sacar el teléfono, pero que ya el teléfono ya lo saquemos y lo metemos, siempre va a ir al mismo sitio, con lo cual no perdemos la posición del teléfono. Lo sacamos, sacamos el soporte para atornillar otra vez los 3 tornillos de estrella. Colocamos aquí, apretamos y ponemos el teléfono, encendemos. Cámara, bien, ya tenemos montado el side shoot perfectamente regulado. Es un poquito tedioso el regularlo, paciencia, hay que ajustarlo bien para que quede toda la imagen clara y nítida, como podréis ver ahora en el vídeo. Hay que tener en cuenta también que esta grabación a través de los cristales de la óptica y tal pierde un poquito de calidad, ¿eh? Pero bueno, lo que vamos a hacer primero es hacer unos tiros para ver la regulación del visor, que no lo he regulado todavía, y explicarles un poquito lo bien que va la retícula de este visor para regular o para hacer simplemente tiros a larga distancia con viento y diferentes situaciones climatológicas, ¿no? Que son las que nos van a afectar al tiro. Bien, pues vamos a ver para qué es muy útil este tipo de cruz, que se denomina como tipo de árbol de Navidad, con todos estos puntitos en la parte baja. Cuando queremos regular el visor, pues marcamos el centro y vemos que nuestro visor está desviado a la segunda línea de puntos continuos, a la izquierda en el 7º punto. Con lo cual, ¿para qué nos sirve? Pues para hacer una corrección automática. Y si llevamos a la segunda línea, recordemos estaba en la segunda línea en el 7º punto, pues si llevamos la segunda línea, el 7º punto al centro, ahí lo tenemos. Con lo cual es muy práctico para corregir en condiciones meteorológicas adversas, si hay viento. O simplemente lo que tenemos que hacer es, ya teniéndolo aquí, pues corregir.
fue un poquito alto. Ahora que ya tenemos fijado nuestro cero, lo que nos interesa, o que tenemos graduado nuestro visor a 50 metros en el punto central, al cero, digamos, lo que nos interesa es fijar la torre de arriba, como inicio de partida, el 0 a 50 metros, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que para un lado ya no va a girar más, con lo cual no podemos subir la cruz, solo vamos a poder bajarla. ¿Y esto para qué lo hacemos? Si tenemos fijado aquí el 0, siempre podemos volver al 0 inicial a 50 metros, después ya podemos calcular distancias a 75, 80, 90, 100 y marcar nuestra rueda, o cambiar la rueda por unas personalizadas ya que vienen con marquitas, y marcar nuestra rueda con los metros, con lo cual sería muy fácil llegar haciendo clic, 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 clic a la distancia a la que vamos a tirar. Y es lo que le voy a mostrar ahora, cómo ponemos a cero la torreta superior. Vamos ya con el reto de hoy, que como les anuncié es partir un naipe, a ver si soy capaz de con un solo tiro seccionarlo al centro, y lo podemos ver perfectamente a través del side shoot y de la cámara a cámara lenta que voy a poner en el naipe. Esto lo vamos a realizar a 50 metros. Bueno, pues increíble la verdad. Con el primer tiro he conseguido hacer el reto de partir el naipe al mismo centro, 50 metros. Aparte aquí pues he tenido que sacarlo al exterior para poder grabar con la cámara de alta velocidad, pues necesita mucha luz, muchísima luz al grabar tan rápido, cámara de alta velocidad. Y la verdad que, como todo, sorprendidísimo con cualquier FX que probamos de la regulación que ya sale de fábrica. O sea, la carabina no la he tocado, la posición medium del calibre 5,5, 4,5, 5,5, el muelle del martillo al máximo, la presión viene creo que de fábrica a 110 bares, efectivamente viene a 110 bares, con lo cual tampoco la he tocado, no le he hecho absolutamente nada. Y la carabina pues es muy precisa. Por supuesto que se podría mejorar, está clarísimo, podríamos regular un poquito más el martillo, a ver si está dando el máximo o no, podríamos subirle a lo mejor un poquito la presión de la cámara regulada,
que es una cosa interesante, en estas, por ejemplo, en la Crown, que no tiene tanta cámara plenum como que tiene la Impact, para conseguir algo más de la carabina, por supuesto. Pero creo que el conjunto de carabina con visor va perfecto. La verdad que me he quedado muy sorprendido con el visor, lo que les comentaba, que con este tipo de cruz que tiene, con muchos puntitos en la parte baja, pues para si tienes un día de mucho viento, aunque tú la tengas regulada al centro a 50, 60, 70 metros, tienes un día de viento y te está tirando los plomos a la derecha o a la izquierda, viendo dónde caen más o menos, calculando con todos esos puntitos, puedes corregir automáticamente y tener un segundo tiro muy rápido, ¿eh? Con lo cual esto, pues, para estar en el campo, tirarle objetos, a latas y todo esto, que es un poco lo que se permite aquí en España, pues está muy bien, muy bien. El moderador también se le podría cambiar y ponerle un moderador un poquito más grande, aunque realmente el ruido que hace y nada es lo mismo, es muy poco. Y bueno, esto un poco todo lo que ha dado lo que podemos hacer. Podríamos hacer un vídeo mucho más largo, pero sería un poco aburrido seguramente, ¿no? Lo que ha dado la 007. Esta carabina, con este número de serie, que es el 107.007, la pondremos un poco a la venta, especial, con un precio también especial, para que aquel que la compra pues sea nuestro, digamos, patrocinador de este vídeo. Nosotros en los vídeos no tenemos ningún tipo de publicidad, YouTube no nos paga absolutamente nada. Yo creo que también lo que nos iba a pagar y nada era un poco lo mismo. La finalidad es un poco pues hacerles llegar estas maravillas a ustedes, y el que compre pues esta carabina en concreto, que irá pues montada con su visor, tendrá un certificado de que es la carabina con la que se ha hecho este vídeo, y un poco de historia. Bueno, pues gracias a todos, espero como siempre que os haya gustado, que me recomendéis a vuestros amigos y conocidos, y seguiremos haciendo vídeos. Un saludo. Pues con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. ¡Daddy! No. No, eso no Coño, María Esther, por favor. Venga, Alberto.